efectivamente. Oye, Lucía Damer, ocupaste un rol muy significativo en el gobierno de Chile, como la jefa asesore del presidente de la República. Y te lo pregunto con algo de morbo, porque a propósito de lo que está ocurriendo hoy día, ¿echas de menos algo de esa época o también hay un poco de alivio de estar cumpliendo hoy día otras funciones que son las que Sí. tradicionalmente venías cumpliendo en los últimos 10 años? Mira, primero, un honor haber estado en esa posición, Ya. porque efectivamente, no siendo militante de partido, siendo migrante, siendo mujer, que te elijan para una posición donde hay una batalla de egos y de peleas por los partidos que quieren tener, sin duda es un honor haber estado ahí ocupando ese lugar. Segundo, no tengo ni una habilidad para estar en ese lugar hoy día con todos los problemas que hay, creo. Donde hay mucho más cuota partidaria, donde probablemente estas tres características mías hubieran sido un problema. Así que veo con una distancia, con una cierta tranquilidad y distancia lo que está pasando. Y estoy muy cómoda donde estoy. Antes que entremos en materia, no fue la única vez que pasaste por el gobierno de Chile. A propósito de ser mujer, extranjera y no militante, ¿sentiste alguna vez algún tipo de discriminación, de peso, de marginación o de desdén por no cumplir con estas tres cualidades, que ser militante de partido, hombre y nacional? No, sin duda, pero por supuesto, porque al final del día los partidos también consolidan sus confianzas a partir de las militancias y no a partir de las capacidades técnicas. Y yo siempre pensé que las capacidades técnicas también te llevan a ciertos espacios, por eso es que uno no está en la pelea para ser, no sé, diputado, senador, sino más bien por estar en espacios más profesionales, más técnicos. Lo que sí siempre me llamó la atención, en ese momento tal vez más, porque estaba cuando trabajé en el Ministerio del Interior, efectivamente el hecho que soy chilena, nacionalizada con el documento y todo, pero el hecho de haber nacido en Perú y haber vivido en Perú 18 años, que es menos de la mitad de mi vida, le generaba mucha suspicacia a mucha gente. Y en diversos momentos, por supuesto nunca directamente, siempre por detrás, fue utilizado como un elemento de sospecha, ¿cierto? Y bueno, es lo que hay. La verdad es que en los momentos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Presidencia de la República, sé que esos temas fueron importantes, sé que importantes miembros de los partidos usaban esa característica mía para decir que tenía que estar otra persona. Pero ya viste, llegan otras personas y les buscan otras características para tratar de matarlos igual. Efectivamente. Bueno, una de las cosas a las cuales sí te has dedicado buena parte de tu vida tiene que ver con un tema, a propósito de la masculinidad, muy de hombres, a lo menos del tratamiento que se hace en el gobierno de Chile y también en la discusión política que tiene que ver con los temas de seguridad. Yo te confieso que me ocurre con seguridad algo parecido con educación, es decir, entiendo la vitalidad y trascendencia del problema. Sin embargo, es de tal envergadura, de tal magnitud, que muchas veces incluso me siento como completamente superado. Entonces, para abrir esta parte de la conversación, si tú pudieras decidir, sin tener que esperar la aprobación de nadie, ¿cuáles serían las tres cosas con las cuales tú partirías para afrontar la crisis de seguridad que tenemos hoy día en Chile? Mira, por nivel de importancia, pero tal vez no de rapidez. Lo primero que haría sería que el gobierno de Chile tenga efectivamente programas para evitar que niños y adolescentes entren y vean la carrera criminal como una alternativa. ¿Y por qué digo esto? Porque los programas para enfrentar los miles que abandonaron el colegio y no volvieron son muy bajitos. Los millones que tienen problemas de consumo problemático de drogas, de adicciones, de alcohol, aquellos que han sido víctimas de violencia en las casas. Digo, tú tienes un sector de jóvenes y niños que entran al mundo criminal porque no tienen otro camino hoy en Chile. Y si no nos hacemos cargo de eso, y eso para muchos les puede parecer como largo plazo, retórico, pero de verdad es que si no nos hacemos cargo de eso, no, esto no va a parar. Y esos niños, cada vez más niños,
son los que usan las armas, son los que hoy día te disparan 15, 20 balazos, son los que tienen menos cuidado respecto a la vida del otro. Y ahí creo que necesitamos un programa que ni siquiera requiere cambios legales. Esto es la pura administración de muchos programas del Estado. Hay muchos programas que no están haciendo hoy día énfasis en esa población. Lo segundo, y que me parece de vital importancia, es mirar con mucho más frialdad las diferencias en el país, los problemas criminales. No es cuando uno dice la ola de violencia, en realidad la ola de violencia está muy concentrada en ciertos territorios, y en esos territorios tú necesitas un poco lo que se empezó a hacer ahora con la Fiscalía. Necesitas una respuesta inmediata al Estado. Si tú tienes un homicidio que no se resuelve, al homicida y a todos sus amigos les da la sensación que matar es gratis. Y esa es la peor situación. Entonces, para eso tú necesitas que las inteligencias funcionen, que las policías colaboren, que no haya una pelea de egos en quién da la conferencia de prensa para decir que tomaron preso a una persona o a la otra. Y también necesitas un ingreso mucho más fuerte para luchar contra los niveles de corrupción en las instituciones en general, pero principalmente en las instituciones que luchan contra estos fenómenos focalizados. Y lo tercero, que me parece muy relevante, mirando además lo que ha pasado en América Latina, es que necesitamos un sistema de trabajo en las cárceles distinto. Estamos metiendo mucha gente presa, desde Ecuador hasta Brasil, Argentina. Los fenómenos criminales hoy día salen desde la cárcel hacia la calle. Y nosotros vamos a empezar a caminar ese mismo proceso porque metemos a la gente en la cárcel y no estamos generando programas ni siquiera de castigo, ni de rehabilitación, nada, están encerrados ahí. Muchas veces encerrados ahí con capacidad para generar delitos, con capacidad para organizar situaciones afuera, con una enorme capacidad de corrupción y además una capacidad también de extorsión o de amenaza a los mismos gendarmes que trabajan ahí alrededor de ellos. Déjame hacerte una pregunta más específica respecto a este último punto, porque cuando uno mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Italia y en otros lugares, la preocupación por el sistema carcelario se transforma en una cuestión fundamental. No solamente en materia de infraestructura, de segregación, de comunicación. Sin embargo, con todas las dificultades que tenemos nosotros, hay cuestiones de sentido común que parecen más o menos evidentes. Es decir, ¿cuánto vale, con todas las dificultades presupuestarias que tenemos, instalar inhibidores de señal de celular en las cárceles? Y sin embargo, buena parte de la comisión de estos delitos se organizan a través de señales abiertas. Es decir, ¿por qué cosas tan obvias como esas y como otras no se pueden implementar? Fíjate que creo que fue en el gobierno de Lagos, del presidente Lagos, donde se empezó a hablar de los inhibidores y te podría asegurar que se han comprado varias veces. Yeah. El problema es que comprar un sistema de inhibición de señal muchas veces deja a los gendarmes sin señal, no es una solución tan completa. Y por otro lado, en muchos países también sucede que tú compras y se daña muy rápidamente, ya sea porque era malo o porque hay, digamos, algún tipo de incentivo para dañarlo. Pero tú allá adentro tienes que avanzar con capacidades mucho más de este estilo, de poder inhibir que se junten, inhibir que haya un contagio criminal, sobre todo porque hoy día nosotros estamos metiendo a la cárcel gente que está en prisión preventiva, siendo investigada por algún delito, muchas veces delitos menores, y lo estamos metiendo en el mismo lugar con gente que está por delitos mayores. Entonces, al final tienes un contagio criminal muy importante, que necesitamos mejorar la gestión en todo el sistema de justicia criminal de todas maneras. No podríamos hablar de ninguna de las instituciones que sea 100% efectiva, pero sobre todo necesitamos que empiecen a coordinar su labor. Ahí donde empiezan a coordinar y no a pelear, y donde tú tienes un gobierno que se asegura que esa coordinación funciona y que esa colaboración es efectiva, puedes empezar a luchar contra delitos evidentes y otros no tan evidentes. Por ejemplo, uno de los temas que uno ve que el crimen organizado está creciendo en América Latina muy fuertemente es la prostitución. La prostitución entendida como mujeres que son traídas de países, especialmente Colombia, Venezuela y otros países, las traen acá, les quitan el pasaporte, las tienen básicamente como en una situación de esclavitud. Eso genera millones de dólares de ganancia en un delito que básicamente casi ni es perseguido, ¿cierto? La trata y luego el ejercicio, digamos, abusivo de la esclavitud sexual. Son miles de mujeres que están ejerciendo esa labor
con un sistema, digamos, que no, además, frente a las declaraciones que tenemos de deportar a todo el mundo, no tienen un sentido de a quién denunciar. Entonces muchas veces se quedan donde están y eso genera alrededor un contagio criminal, un desarrollo de más violencia, enfermedades, genera además entre los vecinos que ven que esto está sucediendo y los vecinos que nos escuchan, que viven en diversos lugares de la región metropolitana y del país saben que esto sucede y para eso hay muy poquita respuesta. Estamos todos como que estamos abocados a las drogas, por ejemplo, pero los mercados ilegales que se han ido formando en el país son muy grandes y diversos. Y ahí también tenemos que entrar con grupos especiales, ahí me imagino que estarán definiéndolo con mucho más detalle, pero con grupos especiales para hacer seguimiento. Hoy día uno no puede decir, bueno, no sé, el contrabando de tabaco no importa porque total, el tabaco es malo. No, porque en la misma ruta del contrabando de tabaco están entrando mujeres, niños, armas, drogas, tal vez son organizaciones que tienen algún tipo de vinculación. Entonces, mirar esto de una forma más sistémica es probablemente una de las cosas que tenemos que hacer. Una de las cosas que ha ocurrido, que no es novedosa, Lucía, pero que se acrecienta de manera bien impresionante en momentos de mayor ansiedad ciudadana, tiene que ver con dos fenómenos. Primero, una muy dura crítica del sistema judicial y un revisionismo respecto de cuestiones que en su momento nos parecieron tremendo avance. Estoy pensando en la reforma procesal penal y lo que significó distinguir a la persona que investigaba a la persona que juzgaba. Sin embargo, hoy día, sin temor a equivocarme, un porcentaje muy importante de la población atribuye a la justicia, a su supuesto garantismo, a la debilidad, esta sensación de impunidad que hay hoy día en general en el mundo delictual. Más allá de lo políticamente correcto o incorrecto, ¿hay algo de asidero en esa crítica respecto de cómo ha funcionado el Poder Judicial en la persecución penal? Mira, en Chile hay una enorme cantidad de gente detenida. El problema que creo que se traspasa es que realmente solo estamos resolviendo los casos donde hay una persona detenida en flagrancia. Entonces, de cada 100 casos, probablemente hay detenidos en flagrancia en un 30%. Esos son los casos que van a la justicia. Muchos de ellos van, si están detenidos, van en prisión preventiva. En algunos casos no se les dan las máximas porque las máximas están siendo muy altas, ¿cierto? Eso puede pasar. Pero la gran sensación de impunidad que hay es porque hay un enorme menú de delitos que ocurren que como no hay una persona detenida casi en la esquina que cometió el delito, entonces no se resuelve el hecho. Y estamos hablando desde homicidios hasta robos con violencia en el hogar. Cuando Entonces, el agresor es un desconocido. Cuando el agresor no lo toman inmediatamente detenido, porque las capacidades de investigación son débiles. Entonces, por un lado creo que es verdad que la sensación de impunidad está muy alta, que la sensación es que esto tiene que ver con el garantismo, pero cuando uno va a mirar los datos en concreto, me parece que esa sensación de impunidad, más que por aquellos detenidos que terminan siendo, entre comillas, liberados, está muy vinculada a la cantidad de hechos que ocurren, que uno dice, ¿y denunciaste? Sí, no pasó nada. Me vinieron a tomar las huellas y luego no dijeron nada. O sea, una y otra vez que uno entrevista a víctimas de delitos, lo que encuentra es una sensación de preocupación que como no hicieron nada con mi caso. Y efectivamente, los niveles de resolución de aquellos casos donde la policía no llega y detiene inmediatamente al ejecutor del delito son bajísimos. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. A propósito de datos, en una cosa también poco correcta desde el punto de vista político, más en tu condición de mujer, nacida en un territorio fuera de Chile.
Mucho hemos especulado durante estos años respecto del impacto de la inmigración en el fenómeno delictual, confundiendo, a mi modo de ver, dos cosas que son algo distintas. Una que tiene que ver con su incidencia en la cantidad del delito y otra es cómo se ha ido modificando la cualidad del mismo. Con los datos en la mano, ¿a ti te parece que el fenómeno migratorio que se ha acrecentado en los últimos 5 años ha tenido un impacto decisivo en la situación de la delincuencia que tenemos hoy día? ¿O las mismas bandas criminales, las organizaciones ilícitas, el crimen organizado, hubiera llegado igual de maneras distintas y no necesariamente a través del tráfico de personas que une sus manifestaciones? Claro. Mira, yo te diría que un porcentaje muy alto de los migrantes, por supuesto, vienen a trabajar y a desarrollarse en el país. ¿Qué ha cambiado respecto a hace 10 años, donde hicimos muchos estudios que mostrábamos que no había una relación entre migración y criminalidad? ¿Cierto? Los estudios del CEP, los estudios del Servicio Jesuita Migrante, nosotros mismos en la universidad hicimos estudios de ese estilo que mirábamos longitudinalmente y no podíamos vincular el aumento de los tipos criminales con la presencia de más migrantes. Ahora ha habido un cambio cualitativo en dos aspectos. Uno, que efectivamente hay grupos criminales especialmente vinculados a mercados ilegales donde hay presencia de migrantes, no diría de organizaciones internacionales, porque eso me parece un poco más exagerado. Pero hay presencia de migrantes que pueden tener vinculación o no con grupos en sus países de origen u otros países. Que esos migrantes están vinculados con un uso de la violencia distinto, que vienen ya en una socialización de la violencia diferente, desde la casa hasta cómo cometen los delitos. Y eso se nota en la forma como ha aumentado algunos hechos de agresiones en el espacio público, y son grupos pequeños, pero son grupos muy presentes en la calle, en el espacio público. Y también se nota en ciertos tipos delictuales, principalmente el extorsión y homicidio, ¿no? Donde uno ve ahí que hubo un cambio en cómo se resolvían los problemas en los territorios. Ahora, cuando llegan estos nuevos grupos criminales a un terreno, a un mercado que estaba tranquilo y organizado, empiezan las peleas por los territorios, ¿no? Esto es muy básico de cualquier mercado que se está formando. Entonces, ahí tú encuentras que efectivamente, yo creo que es indudable que hay una vinculación y una participación. Y la gran pregunta es, los que se dedican al crimen nativos, ¿van a adoptar esos niveles de violencia? Porque se dan cuenta que con esos niveles de violencia consiguen mayores cantidades de dinero para la extorsión, organizan mejor su negocio, no sé, se dedican a otro tipo de crímenes, avanzan en el secuestro, en fin, o lo que van a hacer es más bien bajar los niveles de violencia y llegar a algún nivel de tranquilidad, porque saben que cuando hay mucha violencia llega la policía y su mercado también se les desestabiliza, ¿no? Ahí está esa pregunta, pero en esa área es indudable que hay un problema de un grupo de gente que ha venido y ha traído una forma criminal mucho más violenta. La contracara de la impunidad, de esta sensación de garantismo, de debilidad estatal en América Latina, tiene experiencias que, a lo menos hasta ahora, en términos ciudadanos, han sido tremendamente exitosas. Tú conoces mucho el continente y particularmente la región. ¿No te preocupa que, por ejemplo, por poner el icono en esta cuestión, el modelo Bukele, la represión estatal en su sentido más profundo, la no distinción muchas veces de inocente y de culpable, a la luz del estado de desesperación que tienen los ciudadanos, puede instalarse al punto tal de que las personas estén dispuestas a renunciar a una parte muy significativa de sus derechos civiles y políticos en un país como este, o estamos lejos de eso? Estamos teóricamente cerca. Hace poco salió una encuesta y la gente veía en El Salvador un modelo a seguir. Pero claro, esa es la teoría de lo que se ve en El Salvador. Lo que no se sabe acá es el porcentaje de jóvenes que está siendo encarcelado sin ningún tipo de explicación. Lo que no se sabe son la cantidad de jóvenes que mueren en las cárceles y básicamente desaparecen. Hay muchas, los estados de excepción permanente, la falta de transparencia. Yo creo que nosotros no podríamos soportar eso como país,
¿Tú crees que no? Me parece que no. Lo que sí podíamos soportar es lo que estamos, digamos, a lo que estamos yendo, que es una narrativa de portar armas, de tener más policías, de sacar militares a la calle, todas aquellas cosas que parecen ser más eficientes y que lo que hacen es mostrarte un pie de fuerza callejero para tratar de mejorar la calidad del espacio público. Yo creo que eso estamos súper cerca de reconocerlo como una respuesta. Pero a la hora que tú tengas militares que van a una población e indiscriminadamente se lleven a cientos de jóvenes, me parece que no porque hayan estado vinculados a un delito, sino porque estaban por ahí dando vueltas, me parece que eso estamos lejos que las organizaciones políticas chilenas, la sociedad civil encuentre eso como una solución. Por supuesto que ese es el camino que vamos a seguir si es que no está la alternativa. Y déjame decirte que Bukele ha sido exitoso, efectivamente exitoso, porque ha bajado los niveles de extorsión y los niveles de homicidio en muchos lugares de El Salvador. Algunos dicen también que ha tenido acuerdos con las pandillas, bueno, en fin. Pero ha sido exitoso porque porque la contraparte, las cosas que deberíamos de haber hecho bien, no las hemos hecho. Entonces uno dice, mira, en realidad la prevención del delito es una porquería, no sirve para nada. Y no es verdad, lo que pasa es que le hemos hecho mal. Hemos hecho prevención del delito por 8 meses, en un barrio chico, con poca plata, una gente que va y viene. No hemos hecho programas para enfrentar los problemas de consumo adictivo, de drogas, por ejemplo. No tenemos capacidad de resocialización de los niños que entran en el Sename por situaciones de alta violencia. Entonces, claro, la alternativa parece la única alternativa y Bukele leyó bien. Bukele viene además de un mundo de izquierda, es muy interesante el proceso Bukele, pero él leyó bien que lo que se estaba haciendo se hacía tan mal, había tanta corrupción, tanta falta de colaboración institucional, tanta desidia, que con llegar y meter preso a un montón de gente y generar, digamos, los mecanismos para que también haya un cierto temor al enfrentamiento, bajó los números. Pero El Salvador ya hizo una tregua con las maras en el 2012 y bajó los números muy significativamente. Y lo que surgió de eso fue unas pandillas juveniles mucho más sofisticadas, mucho más violentas, que son las que estamos enfrentando ahora. Entonces, muy probablemente lo de Bukele, veámoslo en un par de años, vemos en esta misma reunión qué es lo que pasó. Una de las palabras que ha aparecido varias veces en la conversación, particularmente por ti, que además conoce el animal por dentro, por así decirlo, especialmente el Ministerio del Interior, pero también en las cercanías del presidente, tiene que ver con la ausencia de coordinación. Y te lo quiero preguntar porque eso no cuesta plata. En principio, más bien tiene que ver con niveles de conducción, de eficiencia, de entender la integralidad de la política pública. Quizás Buenos Aires no es el mejor caso, pero una de las cosas que a mí me impresionó es, por ejemplo, que tenían completamente integrado el sistema de cámaras públicas. No solamente las propias de organizaciones estatales, de las policías, de las distintas policías que hay ahí, de los supermercados, de los malls, de los restaurantes, y eso en un sistema coordinado había logrado con instrumentos como reconocimiento facial y otros bajar mucho la comisión de ciertos delitos. Y una de las cosas que es muy impresionante es que en Chile no hemos logrado ni siquiera hacer eso. Es decir, gastamos una cantidad de plata al año en seguridad privada y sin embargo el efecto es completamente residual por la incapacidad de que todos nos beneficiemos del despliegue de esos recursos. Pero como ese, hay miles de casos de poca coordinación en manejo de datos, en fin. ¿Qué es lo que ha faltado ahí? Faltado entendimiento del problema, excesiva autonomía de las instituciones vinculadas a los temas de seguridad, no mezclar lo público con lo privado. ¿Qué es lo que te salta como primer diagnóstico en la falta de coordinación? Mira, todo lo anterior, pero sobre todo que el Ministerio del Interior es un ministerio político. Yeah. Y entonces la coordenada de entendimiento del problema es una coordenada política más que técnica. Al estar ahí en el Ministerio del Interior esto sucede, entonces las posibilidades de entrar a apretar las tuercas que se tienen que apretar se analizan desde una mirada que tiene que ver con, bueno, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias más políticas de esto? Okay. ¿Qué es lo que va a generar un apriete en términos de la capacidad de respuesta?
O, por ejemplo, una cosa muy sencilla, el Registro Nacional de Armas. Es un registro nacional que desde que conozco está claramente fuera de rapidez a la hora de saber cuántas armas tenemos. Y el mercado sigue creciendo y nosotros estamos atrás. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Será porque hay una negociación entre las Fuerzas Armadas, que son las que tienen el registro, las policías, que son las que deberían de meter sus armas, de hecho sus armas institucionales, hay una resistencia, las policías también son actores políticos muy importantes acá y en cualquier país, entonces la falta de una mirada más profesional, ¿cierto? Y ahora justamente yo celebro el nuevo Ministerio de Seguridad porque podría dar pie a que no sea solo la mirada electoral o la mirada política. Entonces eso nos podría traer un poco más de avance. Pero también lo otro que es muy importante es que en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la relevancia que le dan las instituciones a cómo son evaluadas en las encuestas una vez cada 6 meses, bueno, por supuesto que yo quiero ser la que da las buenas noticias. Y para un detenido, solo uno puede dar las buenas noticias, no 2. Entonces, tú te das cuenta permanentemente que hay una tensión también vinculada con la creación de una opinión pública más favorable a una que otra institución, ¿no? Entonces, por otro lado, la reforma procesal penal trae a la Fiscalía Nacional. La Fiscalía Nacional es la encargada de la investigación. Las policías también han tenido procesos de resistencia. No te olvides de la reforma de la reforma. Entonces, hay ahí un componente político, pero también hay un componente de una necesidad de ordenar las instituciones para que, por ejemplo, es muy interesante, nos hemos acostumbrado a que los jefes policiales salen y dicen nosotros que tenemos más confianza, que el Congreso, los partidos políticos, esto. Dicen, bueno, pero ustedes dependen del presidente, del ministro, de la ministra, ¿cierto? Entonces, son mecanismos de autoconvencimiento que han funcionado muy bien. No te olvides que en el periodo Bachelet-Piñera, uno tuvo básicamente programas de gobierno cuyo objetivo era aumentar la cantidad de policías, lo cual está muy bien, pero en el proceso de hacer eso también tú necesitas poner mayor coordinación, asegurarse que no se dupliquen las tareas y lo más importante, asegurar que las policías están en los lugares donde más se las requiere. Se ha avanzado en eso, a mucho más, pero la tarea es todavía larga. Si uno mirara con algo de frialdad a propósito del crimen organizado y especialmente vinculado al mercado de la droga, el menor de los problemas sería el de salud pública, que eso significa, y el mayor probablemente los mayores niveles de violencia, de corrupción, de deterioro de la democracia, en fin. Como hemos recordado varias veces en el programa, pasaste en distintos momentos por el gobierno de Chile, pero además tenías una mirada más bien permanente desde afuera del Estado. ¿Qué tanto ha penetrado el narco en su expresión de organización ilícita de crimen organizado en el Estado? Sea en la versión central del gobierno, sea en los municipios, sea en otras organizaciones autónomas. ¿Te ha tocado ver algo parecido a lo que observamos en otros países o estamos todavía lejos de eso? Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. Mira, lo primero es decir que tenemos un mercado de drogas tan grande, porque hay mucho consumo, que ese mercado ilegal no lo vamos a poder resolver con facilidad. Y por ende, la conversación sobre la descriminalización de las drogas es una conversación que no podemos esperar que Estados Unidos la abra. O sea, tenemos que realmente empezar a conversar sobre ese tema. Nos podemos hacer los lesos que todo el mundo consume drogas, pero si la contraparte de ese consumo, uno, es que se están consumiendo drogas que son un veneno, más allá de la droga en sí mismo, un veneno, porque nadie, digamos, no hay una capacidad de mirar qué es lo que se vende. Y por otro lado, que esto genera unos mercados ilegales con una capacidad financiera infinita
Bueno, creo que ahí hay un capítulo que deberíamos de revisar. Respecto a luego el mercado, evidentemente el mercado criminal tiene que haber puesto sus redes legales e ilegales en muchos pies, en muchos lugares, porque uno genera una enorme cantidad de dinero que nadie sabe muy bien dónde está, pero si tú miras los 55 detenidos que habían falsificado facturas por 240.000 millones y han comprado camionetas, autos, han sabido lavar 200 millones de dólares, bueno, tenemos un problema entonces, ¿cierto? Y de la misma forma se debe estar lavando el dinero de los mercados ilegales, especialmente la droga. Que hay corrupción, sin duda. Lo que creo es que no tenemos, como en otros países de América Latina, corrupciones institucionales. No tenemos al fiscal nacional, no sé, comprando votos para ser electo. No tenemos a fiscales nacionales que luego se los vincula con grupos de crimen organizado. No tenemos presidentes que terminan presos por hechos de corrupción vinculados con organizaciones criminales. Tampoco jefes policiales. Lo que tenemos más bien es un ingreso del mundo del dinero oscuro, yo creo que a otros niveles, a niveles medios, ¿cierto? Y luego una enorme cantidad de dinero que uno no necesariamente puede estar vinculando con el dinero de la droga, que se está lavando y que se está licuando, y puede también, por ejemplo, en compras de terrenos, en inversiones inmobiliarias, y ahí puede haber también algún tipo de vinculación con el mundo estatal. Cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los que vinieron a comprar todos estos terrenos? ¿Por qué se cambió el plano regulador? Ya no es solamente, digamos, los viejos actores interesados, sino que ahora hay nuevos. Y esos nuevos están muy vinculados a dinero fácil o dinero oscuro que viene tanto de las drogas, minería ilegal y otros mercados. Pasaste bien rápido por un tema que es polémico, pero que es muy interesante. Es decir, probablemente, sin temor a equivocarme, uno podría constatar un fracaso del planeta en la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico. La cantidad de plata que hemos gastado, la cantidad de violencia que esto ha generado, en cualquier indicador más o menos objetivo no es sino un fracaso total. Y sin embargo, hay una manera de resolver relativamente rápido esto, que es justamente legalizar el consumo de las drogas, terminando con el problema mayor que es el mercado ilegal que hay detrás. Y si nos gastáramos, no te digo la mitad, ni el 10%, si nos gastáramos el 1% de lo que no hemos gastado en combatir a la droga en programas de prevención, de rehabilitación, tendríamos una situación incluso desde el punto de vista de la sanidad y salud pública bastante mejor que la que hoy día tenemos. La pregunta ¿es posible abordar esa discusión de manera individual y no integral, para decirlo en castellano? Sí, un país como este claro, puede legalizar las drogas, a lo menos una amplia categoría de drogas, si un país como Estados Unidos o como otras grandes potencias no siguen el mismo ejemplo o no toman la iniciativa. Sí. Respecto a la cocaína, al fentanilo, yo creo que es imposible, porque además los más reacios ni siquiera son Estados Unidos, son los países de Asia, Medio Oriente, que tienen como unas respuestas mucho más, digamos, terminales respecto al tema de las drogas. Sin embargo, cuando uno ve que hoy día tenemos cientos de personas detenidas por tráfico de marihuana, cuando en la ciudad todo el mundo sabe que hay un enorme nivel de consumo de marihuana por todos lados, llama la atención ese gasto público, ¿cierto? Sobre todo de muchas mujeres microtraficantes que están en eso básicamente para salir adelante o mantener a sus hijos. Llama la atención que ese tema, por ejemplo, no se haya logrado discutir de una forma más sana. Cuando entró la discusión de la marihuana, terminó siendo una discusión de potrero, donde era como los que estamos a favor de las drogas y los que no. Y bueno, un poco como que murió ese tema, pero pensándolo en términos económicos, en términos racionales, si tú dejaras de perseguir las macetas, las plantas y todo eso, probablemente podría ser más efectivo en perseguir el lavado de dinero, perseguir, digamos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal, etc. Entonces, creo que no podemos nosotros solos legalizar todo. Podemos sí hacer cosas interesantes. Si tú te pones a pensar en Colombia, donde también es ilegal, en muchas fiestas juveniles donde la gente consume todo tipo de pastillas, etcétera,
en la puerta de la fiesta existe un lugar donde uno puede ir y llevar su pastilla para que te aseguren que no estás tomando algo que te va a matar. Y hay como un cierto espacio de protección donde ellos te miran, ellos no tienen por qué decirte esto está bien, está mal, pero le ponen un reactivo, esto es una ONG, y te dice, mira, lo que tú estás consumiendo es 50% Racumín, 20% cocaína y no sé. Entonces ya tú tomas la decisión si quieres consumirlo o no, pero por lo pronto sabes si esto va a tener consecuencias en tu cuerpo que pueden ser letales. Lamentablemente, hacia allá hay que avanzar, porque no vas a avanzar no vas a lograr disminuir el consumo de muchas drogas, sobre todo las drogas químicas, con programas de televisión o con comerciales diciendo la droga es mala. Entonces tienes que avanzar también en mecanismos que te aseguren que la gente no se muera o no tenga, digamos, complejidades mucho mayores por consumo de drogas que, por supuesto, son compradas en cualquier espacio, que es un espacio totalmente ilegal. Entonces yo creo que tenemos que buscar esos mecanismos, o sea, pensar, es utópico pensar que solo con policía vas a resolver un problema de ese calado, que ya no es el problema del tráfico de drogas, pero si tú me dices, mira, el problema de tráfico, sí, tenemos que meternos a los puertos tienen que tener estándares de radares mucho mejores. Además hay que mirar aleatoriamente mucho más container para asegurarnos que no sale por ahí el cobre robado, la madera robada. Ahí hay cosas por hacer. O en términos de estándar de persecución hay que tener una inteligencia mucho mayor. Todo eso es cierto. Pero en el tema de las drogas, si no nos hacemos cargo de la demanda que fortalece el mercado y que tiene enormes consecuencias en la calidad de vida de mucha gente, no vamos a poder avanzar y vamos a tener una y otra vez, permanentemente a las policías, resolviendo el problema de la seguridad, tomando muchos detenidos que son o consumidores problemáticos o son vendedores de pequeñas dosis que al final del día nos salen, incluso para los que piensan en el Estado más chico, nos salen muy caros. Realmente el Estado gasta mucho dinero. Entonces ahí hay una conversación que por supuesto ahora es imposible de tener en el marco de la crisis, yo no diría la crisis de seguridad, pero la crisis de la inseguridad que tiene la población y que la política se ha metido, digamos, de lleno en decir que estamos muy mal. Es como contraintuitivo hablar del tema de la legalización, así como es contraintuitivo decir, mira, a mujeres que encuentras con pequeñas cantidades no las metas presas, ayúdalas a que tengan otro mecanismo de sobrevivencia. Porque si las metes presas van a salir peores, no hay duda de eso, ¿no? Y además esos niños van a quedar abandonados. Entonces, creo que uno de los llamados en este tema es a tener las conversaciones más profundas, ¿no? Las conversaciones de verdad. Se han tratado de hacer, creo que en los últimos, probablemente después del COVID, ha sido más difícil retomar esa mirada y hemos salido muy ansiosos, también por los niveles de aumento del crimen probablemente, a conversaciones mucho más de militarización, ¿no? Más fuerza, más leyes. Y bueno, las leyes, tú lo sabes mejor que yo, no te cambian el planeta de un día para el otro. No, efectivamente, pero me quedo pegado en algo que decías recién. Yo no sé si lo percibo igual. Efectivamente hay un deterioro del debate público, especialmente de la clase política dirigente, de la incapacidad de poder tratar esto con, no quiero decir con mayor seriedad a estas alturas, con mayor tranquilidad, de no exacerbar probablemente mayores niveles de temor y de ansiedad en la población. Pero hay un debate instalado sobre realidad y subjetividad, en el cual no solamente salen al ruedo los funcionarios de gobierno, sino también los medios de comunicación. Te toca además por otros roles participar en debates de medios de comunicación, habitualmente entrevistada por periódicos, en fin. ¿Le asignas en el deterioro del debate público, especialmente en seguridad, algún rol a los medios de comunicación, con todas las generalizaciones que eso obviamente significa? No tanto. No tanto. No tanto. Yeah. No, porque cuando la percepción de inseguridad es un problema social en sí mismo. O sea, en sí mismo uno tiene que hacerse cargo de que la gente tiene miedo. ¿Por qué la gente? Y tiene miedo desde el 90 hasta ahora.
¿Por qué la gente tiene miedo? No es porque lo leyó en el diario. La gente tiene miedo porque hay comunas donde más del 70% de la gente escucha balaceras todos los días. Ahora tú le preguntas, ¿te han robado? No, no me han robado, pero escucho balaceras todos los días. Por ende, no salgo a la calle después de las 6 de la tarde, no dejo que mis hijos tomen la micro, no los dejo salir a jugar al parque. Digamos, uno tiene condiciones de vida que tal vez no son directamente que te ocurrió un delito, pero que sin duda tienen niveles de restricción. Por supuesto también que en Chile, y esto desde el 90 en adelante, hay estudios que muestran que nosotros somos un pueblo, una sociedad muy temerosa, ¿no? Niveles de temor en Chile parecidos a los que había en Colombia cuando había una guerra, y estaban a FARC, y había 3.000 secuestros por año. Nosotros acá hablamos de secuestro como si fuera más o menos en esa condición, pero lo que hacen los medios y lo que hace, no diría la prensa, pero lo que hacen los medios, los matinales, es un poco una normalización de ciertas actitudes, ¿no? Esta normalización de, bueno, vino, lo mató. Entonces ya lo que antes nos parecía muy tremendo, ahora como nos parece más normal. En lo bueno y en lo malo. La policía vino y respondió rápidamente, pero también en unas conversaciones que son, digamos, normalizadoras de una violencia. Lo que yo sí atribuyo que genera parte importante de este miedo es el debate político. Si uno tiene a los encargados de la seguridad diciendo esto es una crisis total, sí, realmente estamos en el fondo, no podríamos estar peor, la situación está desbocada, ¿qué le queda al ciudadano común? De acuerdo. Y yo no digo que el mundo político mienta, ni mucho menos, pero me parece, y esto me hace acordar mucho, y eso además porque lo estudiamos, al debate, tú te acuerdas, entre Hinspeter y el fiscal Chaguán, que iban uno y el otro echándose la culpa de la crisis de seguridad, que también había una crisis supuestamente, o había, y en vez de tener una conversación que reconoce la crisis, pero dice, mira, nos estamos enfrentando de esta forma, los datos positivos son esto, estamos avanzando en que el espacio público se puede utilizar, se enfrascaron en una pelea tremenda sobre quién era el culpable de la crisis. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al ciudadano que escucha que sus representantes dicen eso, que sientan que las cosas están regularmente bien? De acuerdo. Ahí creo que hay algo que también tenemos que mirar. Si el ministro de Educación sale y dice la verdad, que la educación vale nada, los colegios son pésimos, ¿quién va a mandar a su hijo a ese colegio? Y a propósito de ese sentido de responsabilidad, de ese deber cívico, de ese poner al servicio de la patria los conocimientos que uno tiene, bajo ciertas circunstancias, Lucía Damer, que en 2 años de gobierno, ¿podría darse alguna posibilidad que bajo algún tipo de condición tú volvieras al gobierno de Chile? Oye, yo siempre he estado disponible para estar en los consejos asesores de seguridad. Para las cosas que sé hacer podría participar. No me han invitado porque deben de tener otros expertos. Pero por supuesto que para los temas que yo estudio, ahora estoy haciendo un estudio de homicidio, secuestro y extorsión en Chile, para esas cosas siempre voy a estar disponible porque yo vivo en Chile, quiero que acá que nos vaya mejor. Para las cosas políticas están los políticos.